Vale, muchas gracias, Eduardo. En primer lugar, daros las gracias al consorcio y a EAS por habernos invitado, habernos permitido que compartamos con vosotros una experiencia concreta, real, de Aguas de Valencia, de un pozo que es problemático, con unas aguas extremas y... Sí. Acércate un poquito más. Vale. Como estábamos diciendo, es una experiencia real de un agua que es complicada, ¿no? A ver, Aguas de Valencia es una empresa que tenemos ya 125 años de historia. Nuestra función o nuestro objeto es la gestión del ciclo integral del agua. Somos más de 2.200 empleados, llevamos 14 plantas de desalación, son 5 millones de clientes y sobre todo estamos presentes en 300 municipios. Eso implica que nos estamos encontrando con una gran variedad, un amplio abanico de problemáticas en el tema de la captación del agua. Por ejemplo, poblaciones como Morella se está sacando agua de pozo con un pozo que tiene 1000 metros de profundidad. Hacer un pozo de 1000 metros de profundidad no es tan obvio. Se hizo de hecho 2 veces. El primero se hizo por rotopercusión y perdió la verticalidad de los 1000 metros y tuvimos que hacer el pozo a percusión 1000 metros. Imagínense ustedes el tiempo que se tardó en hacer ese pozo. Y luego los caudales que estamos hablando, nada que ver con los que estamos acostumbrados. Estás hablando de un caudal de 30 litros por segundo, 40 litros por segundo. Entonces, la presentación que voy a hacer ahora es de estas poblaciones que necesitan una solución puntual, que es difícil, así mejor, que es difícil darles esta solución. Voy a empezar un poco una presentación general del tema del agua, de diferentes tecnologías de tratamiento del agua, para ir ya al final al caso concreto. La población cada vez está creciendo de una forma más rápida. La legislación cada vez es más restrictiva y nos está exigiendo un agua de mayor calidad. Y por contra, el cambio climático, por desgracia, pues nos reduce la cantidad de agua disponible. Esto lo que nos va a hacer es que tengamos que incorporar al suministro de agua tipos de agua no convencionales como las que estamos acostumbrados y tener que aplicar las tecnologías disponibles en el mercado para garantizar el suministro a la población. Nosotros no somos fabricantes de agua, fabricantes de tecnologías, perdón. Nosotros aplicamos la tecnología existente en el mercado adaptada a cada una de las soluciones. Como hemos visto en la presentación que nos ha hecho David Ambroda de las diferentes tecnologías, centrado sobre todo en filtración, pero ha recorrido un poco el tamaño de las partículas. En función del tamaño de las partículas, qué tecnología podría ser útil para eliminar, para remover esas partículas. Vemos que cuando la fuerza impulsora es la presión, pues por tamaño, por barrera, la microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, ósmosis inversa, cortarían, removerían esas partículas. La electrodiálisis, la fuerza impulsora no es la presión, la fuerza impulsora es la corriente eléctrica, con lo cual pues cualquier sustancia, plaguicidas, virus, bacterias, no se quedarían cortados por la electrodiálisis. Si quisiéramos eliminar herbicidas, plaguicidas, pues tendríamos que irnos, por ejemplo, nanofiltración, ósmosis inversa. Cada vez más en nuestras poblaciones que gestionamos nos estamos encontrando con la presencia de estos plaguicidas que no se están utilizando ahora, sino que se utilizaron hace una década y que por infiltración en el terreno nos han ido apareciendo. En aquellos sitios donde teníamos plantas de electrodiálisis o donde tenemos plantas de electrodiálisis, nos hemos visto forzados a implantar un tratamiento adicional de carbón activo granular para eliminar estos plaguicidas. Donde tenemos nanofiltración o ósmosis inversa, por supuesto que corta los plaguicidas. Tema de antibióticos, que se está hablando mucho últimamente.
Los antibióticos haría falta una nanofiltración y casi más una ósmosis inversa para poder removerlos. Entonces, lo importante es conocer las diferentes tecnologías, y con estas tecnologías podemos hacer un agua a la carta, es decir, en función de la necesidad del cliente, en función de los gustos del cliente, se le puede dar exactamente el agua que esté acostumbrado o que quiera beber en ese momento. Fundamental, tener caracterizada el agua. ¿Qué tipo de agua? ¿Qué peso molecular tiene las partículas, la carga eléctrica? Si tiene sólidos suspendidos, disueltos, la concentración. Ver exactamente dónde la estamos aplicando, el entorno social, ambiental, si estamos al lado del mar, si estamos en el interior, si hay un cauce. Tema financiero, las instalaciones hay que hacerlas exactamente del tamaño necesario para consumirlas. Tener instalaciones ociosas en cuanto a producción es un coste elevado, y aplicar la tecnología adecuada tanto en construcción como en operación. En el año 2013, el grupo de trabajo de Ingeniería de Tratamiento del Agua, de AEAS, del que formo parte, hicimos un trabajo de criterios de selección de tecnologías de membrana en función de los contaminantes que teníamos para un agua tipo, modelo, que fuimos añadiendo. Ahí estudiamos la ósmosis, la nanofiltración y la electrodiálisis, y un poco quería enseñarles a ustedes las conclusiones de este estudio, en el cual estudiamos tanto los costes de inversión y de operación, sin incluir la obra civil, que desvirtuaba en gran medida el estudio, y llegamos, otro aspecto que varía mucho es el tamaño de la planta. Entonces lo hicimos para un tamaño de planta de 12.000 metros cúbicos. Los costes varían radicalmente de una planta de 1.000 a una de 12.000. La tecnología, aunque funcione exactamente igual, no es la misma que se aplicaría una de planta de 1.000 o de 12.000. Entonces, en concreto, las tres tecnologías pues, tenían un coste similar, entre 150 euros por metro cúbico a 170 euros por metro cúbico. Los costes de explotación, de reposición de membranas, reactivos, personal, mantenimiento y energía eléctrica. Estábamos hablando de un agua salobre, no estábamos hablando de un agua de mar. Un agua salobre, pues que tendría se contemplaban los nitratos, los cloruros, los sulfatos, el boro. Entonces, estábamos hablando de unas conductividades de 2.000, 2.500 microsiemens global, con lo cual el consumo de energía lo teníamos 0,58 en kilovatios metro cúbico en el tema de ósmosis inversa. Vuelvo a decir, nada que ver con una ósmosis inversa de agua de mar, que estaríamos hablando de un consumo, en los más optimistas, en torno a 3 kilovatios. Entonces llegábamos a unos costes de explotación, pues para la ósmosis inversa de 13 céntimos por metro cúbico, la nanofiltración un poco inferior, básicamente por el menor consumo de energía eléctrica, y la electrodiálisis reversible, pues unos costes pues, ligeramente inferiores, en nuestro caso estudiado para la ósmosis inversa. La conversión de los sistemas, se pensaba en la planta que se estudió era una ósmosis inversa en doble etapa. Entonces el grado de conversión nada que ver con lo que hemos visto en la primera ponencia de esta mañana del 95%. Una doble etapa nos daría un 75%, el 50 y el 50 un 75%, con un rechazo del 25%. La electrodiálisis sí que nos aumentaba la recuperación del sistema a un 90%. Grado de utilización, es decir, cuánto tiempo va a estar funcionando la planta a lo largo de los 365 días del año. Pues por tema de robustez del sistema, pues la electrodiálisis era ligeramente superior que al resto de las tecnologías. Al final nos daba que por metro cúbico, teniendo en cuenta, pusimos un tipo de interés del 5%, por ejemplo, incluidos los costes de amortización y explotación, vuelvo a decir, sin obra civil, sin captación, sin impulsión, sin depósitos, en torno pues, a 14-16 céntimos por metro cúbico. Yendo ya un poco más al tema de
de la planta que hemos puesto en este pozo de agua extrema, por decirlo así, tenía sulfatos, tiene arsénico, tiene hierro, tiene manganeso, tiene todo lo que queramos y más. Entonces, para eliminar las sales disueltas, la única tecnología, pues estaríamos hablando ósmosis, electrodiálisis. Pero teníamos que proteger las membranas, pues una microfiltración previa no es suficiente, y al final pusimos 2 filtros de desferrización para decantar el arsénico, el hierro y el manganeso. Entonces, el sistema, como se ha comentado también en una presentación previa a esta, había una precloración con el objetivo era facilitar esta desferrización y eliminar en lo posible también la contaminación bacteriológica que tuviera el agua de pozo. El sistema estaba compuesto por un doble filtro. En un primer filtro siles antracita, que lo que conseguíamos era que nos retenía los sólidos en suspensión. Bajaba la turbidez, el contenido de hierro y manganeso precipitados por la oxidación previa. Un segundo filtro que lo que conseguía realmente era eliminar del efluente ya el contenido de hierro y manganeso. El arsénico nos había precipitado en forma de hidróxido y el agua ya nos daba un agua apta o válida para meterlo en el ciclo de ósmosis inversa. El agua que estamos hablando no se sabe si es agua o si es petróleo en una primera imagen. Estamos hablando de contenidos puntuales de hierro entre 1.500 y 4.000 microgramos por litro. De manganeso 60, 340 microgramos por litro. Cualquiera que viera esto, lo primero que haría sería no utilizar este pozo. Bien, y es lo que nos gustaría a nosotros. A mí me encantaría pues tener grandes plantas de potabilización, que Aguas de Valencia las tiene, pero que se abasteciera todo de grandes sistemas, como está, por ejemplo, en Tarragona, que se pueda suministrar a la provincia, ideal, pero no siempre es posible. Entonces nosotros también tenemos que dar solución a estos casos puntuales que nos surgen y que la gente tiene que beber y están alejados de un sistema básico metropolitano que nos pueda llevar el agua. Valores de arsénico, si el límite lo tenemos en 10 microgramos, pues este en concreto tenía 23. Conductividad, la conductividad pues tampoco era tan alta, superaba los 2.500, de ese orden. Turbideces, pues se la pueden imaginar ustedes ahí. Entonces, en la foto, lo que les he querido mostrar es una experiencia real, de un agua real que nos hemos encontrado, que a través de una filtración que estamos viendo en la fotografía inferior, parte izquierda, de unos sistemas de filtración, de desferrización, como tratamiento previo a la ósmosis inversa, al final es posible beberse el agua, por difícil que parezca, y además a unos costes asumibles. En el caso antes de poner la planta, el señor alcalde quiso hacer un referéndum y preguntárselo a la población. ¿Ustedes quieren pagar este agua? Pues la inversión repercutida por tal a X años, y con unos costes de explotación, en concreto fueron 20 céntimos de euro por metro cúbico bebido. Es decir, para un consumo que tenemos en 10 metros cúbicos de agua al mes por vivienda de un tipo 4 personas, estamos hablando de 2 euros. 2 euros al mes por tener un agua apta para el consumo humano. Todo esto, por supuesto, respetando el medio ambiente, viendo el tema de los vertidos y entonces era compartir con ustedes esta experiencia puntual que es posible de prácticamente cualquier tipo de agua conseguir un agua que sea apta para el consumo humano. Muchas gracias.